Javier Milei ya es presidente de Argentina, lo hacía hace 2 días con un discurso que no dejó indiferente a nadie. Y es a través de las claves de ese discurso cómo vamos a explicar en este vídeo lo que va a ser Javier Milei para Argentina. En qué se va a basar y qué esperar de la política de Javier Milei en lo sucesivo. Lo primero quiero dejarlo claro porque no se ve otra cosa, no solamente en internet, sino en los medios de comunicación. Este no es un vídeo ni para atacar ni para defender a Javier Milei. Es un vídeo para explicar desde el punto de vista de la política, del ejercicio de la política, que es donde ahora va a estar Milei, lo que casi con total seguridad va a suponer el mandato de Javier Milei en Argentina. Lo primero que quiero exponer, como he hecho ya anteriormente, es que ya podemos, y deberían algunos, ir olvidándose, por lo menos en la acción, en las palabras y en los discursos, seguramente vaya a mantenerse cierto tono y ciertos aspectos. Pero debemos olvidarnos del Javier Milei candidato, del Javier Milei tertuliano, del Javier Milei que llegó a la posición en la que está bajo una serie de consignas extremas y desesperadas, reducidas al absurdo en muchos aspectos, incluso a la demagogia. Las propuestas, las afirmaciones, las declaraciones que hasta ahora hemos visto de Milei tan sencillas, con recetas bañadas y con una etiqueta de liberalismo que iban a solucionar todo, han servido precisamente para ese contexto, porque hay que observar a Javier Milei en su contexto, que es el de Argentina, que también es extremo y desesperado. Sin embargo, en la acción y en el ejercicio de la política no vamos a poder ver aquello que Javier Milei ha presentado de manera caricaturizada durante la campaña, la presentación y la crítica social que lleva haciendo durante muchos años. Ahora Javier Milei ya no está en ese mundo donde uno se puede permitir, en los debates, en las tertulias, hablar desde un posicionamiento ideológico o filosófico y aplicar recetas mágicas. Ahora Javier Milei tiene que jugar con las reglas de la política, de la acción del poder, que fundamentalmente son reglas jurídicas de la realpolitik y la economía. Y esto, que algunos han interpretado de mí en el pasado como una crítica hacia Javier Milei, no lo es. Simplemente es saber la circunstancia en la que se encuentra Argentina y las cosas que él dice que va a poder o no va a poder hacer. Él no puede de repente de la noche a la mañana cortar relaciones con China. De hecho, ayer mismo pedía al propio Javier Milei a China la renovación de los swap. También decía que iba a cerrar 12 ministerios, pero realmente lo que ha hecho ha sido quitar la nomenclatura de 12 ministerios. Se ha quedado con 9, o mejor dicho, con 7, y ha creado 2 nuevos, ¿no crees? Infraestructura, una adaptación de la obra pública, y capital humano, donde ha metido bienestar social, salud, etcétera, etcétera. Es decir, esos 12 ministerios no ha cogido y los ha cerrado, ha desmantelado toda la infraestructura, el gasto y ha despedido a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque no puede. Bueno, poder puede. Lo que pasa es que si lo hace, las consecuencias serían mucho más perjudiciales que aquello que pretende abordar y atacar, que es fundamentalmente lo que políticamente define a Javier Milei. En ciencia, como sabéis, los elementos se definen por sus actividades, no por lo que dicen y ya está. Si Javier Milei fuera un populista, que es el que lleva a cabo medidas sin medir las consecuencias, aunque sean perjudiciales, guiado exclusivamente porque sean populares, como Andrew Jackson en Estados Unidos, sí podría hacerlo. Considero que Milei no lo es. Sí utiliza la demagogia, pero como casi toda la política hoy en día. Pero lo que fundamentalmente Javier Milei es un minarquista. Es una persona donde además es muy pertinente para Argentina que ha llegado al poder alguien con esa tendencia que busca la reducción del Estado. Pero lo busca desde una perspectiva que él tacha como de libertad económica, de liberalismo, y que realmente los fundamentos son simplemente el minarquismo. De hecho, frases que utiliza como mayor gobierno, menor libertad, son realmente de Hamilton, de los padres fundadores de Estados Unidos, que eran todos minarquistas. Y ese es el punto fundamental en el que yo sí difiero bastante de Javier Milei. Javier Milei se enfrenta a un Estado fallido. Sin embargo, no identifica, o por lo menos no hace públicos, los elementos de ese Estado fallido que han llevado a la crítica situación actual de Argentina, que no son ideológicos como él presenta, sino que son estructurales. Argentina tiene una oligarquía de partidos, al igual que España. La sutil diferencia que tiene es que es una oligarquía presidencialista. Es decir, el líder del partido se presenta separadamente como presidente y se le vota directamente, pero es quien establece también las listas proporcionales que componen las cámaras, donde allí se llaman literalmente las listas sábana. Ese es el foco y el nido de corrupción que durante décadas ha llevado a Argentina a la situación en la que está, y está llevando a muchos países en ese mismo camino, entre ellos España.
Por eso es muy importante tomar nota de lo que está pasando en Argentina. De hecho, mi mayor crítica a Javier Milei sería que presenta como solución algo que realmente es falso. Primero presenta un modelo decimonónico del siglo XIX basado en una constitución que él llama como liberal. Era otro régimen partidocrático establecido en el artículo 33-34 en el modo de designación de las cámaras. Sin embargo, la coyuntura que vivió Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, de unas exportaciones brutales de ganado, de ovejas, de vacuno, de carne, de cuero y sobre todo también de grano, fueron las que llevaron a Argentina a una bonanza económica por las exportaciones y las inversiones tan grandes de las primeras potencias del mundo, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña y Estados Unidos, que llegaron a tener con 4 empresas todo el monopolio de exportaciones de Argentina por la fuerte demanda de estas potencias que en ese momento demandaban materias primas. Eso fue lo que hizo en ese momento que Argentina tuviera un crecimiento económico tan grande que, por cierto, como también dijo Javier Milei en su discurso, jamás llegó a ser la primera potencia mundial, ni mucho menos. Llegó a estar o a oscilar en la mejor época entre la 7ª y la 14ª posición en términos de PIB per cápita. Fue esa demanda internacional de materias primas que además llevó a una fuerte inversión en maquinaria de vapor, de transporte, de máquinas de frío, de cosechar, de segar, arar y también de ferrocarril, lo que llevó a una época de bonanza económica, pero no el régimen político. De hecho, el régimen político fue parte de lo que no supo canalizar ese periodo de bonanza que llevó posteriormente a un sistema que desde entonces ha tenido a Argentina empobrecida durante todo el siglo XX. Por lo tanto, la identificación del problema por parte de Javier Milei y la propuesta, la solución que él da, a mí personalmente no me convence. Sin embargo, en su discurso, Javier Milei fue realmente sincero y expuso de manera grave la realidad en la que se encuentra económica y políticamente Argentina, y advirtió que efectivamente su victoria no va de repente a hacer que la situación cambie de manera muy halagüeña, sino que al revés, las cosas de ahora en adelante van a ir peor porque la economía tiene unos efectos retardados y hay muchos aspectos que él sabe que no va a poder evitar, como por ejemplo la hiperinflación. Aunque diga que va a intentar evitarlo, no va a poder. Ahora la inflación está en el 150, pero dentro de un año va a estar en el 1200, 1300 seguro, haga lo que haga Javier Milei. Lo que sí ha anunciado Javier Milei es un ajuste fiscal, que era obviamente lo que algunos esperábamos que hiciera. La alternativa a Javier Milei, desde luego, era la catástrofe. La situación en la que se encuentra Javier Milei ahora mismo es catastrófica, pero las medidas que va a adoptar Javier Milei no son ni recetas mágicas, ni son, como advertía él, golpes drásticos siguiendo una doctrina ideológica. ¿Por qué? Porque el ajuste fiscal ya se ha dado en el pasado en Argentina. Ahora bien, el tema es si Javier Milei va a poder, año tras año, porque esto va a necesitar años, el cambio de un Estado fallido en Argentina desde dentro, de manera paulatina, va a requerir de años, si no de década o décadas. Pero como digo, el ajuste fiscal va a necesitar de un tiempo continuado de perseverancia y sobre todo, efectivamente, de una gran capacidad de sacrificio por parte de los argentinos de cara a futuro. ¿Y qué significa esto en definitiva? Significa que Javier Milei a partir de ahora va a tener que realizar una reducción del gasto público, pero no lo va a poder hacer de manera drástica. Por eso las transferencias de los ministerios que ha suprimido a otros ministerios, donde poco a poco va a intentar seguramente librarse de personal, librarse de administración, pero va a ser algo paulatino y va a ser algo lento. Y aunque él diga que ese ajuste fiscal va a recaer al 100% solamente en el Estado, eso es imposible porque las consecuencias de sus medidas económicas se van a sentir también en el sector privado. Es muy probable a futuro que también tenga que hacer algún aumento de algunos impuestos, porque va a tener que buscar recaudación en algunos momentos clave, al mismo tiempo que va paulatinamente intentando reducir el gasto. Y va a ser también imposible que de la noche a la mañana rompa relaciones comerciales con su principal socio, que es China. Todas estas cosas que en la campaña electoral y durante mucho tiempo han ganado mucha fuerza, sé que algunos consideran que esto es como una crítica o llamar a Javier Milei mentiroso. Pero es que, damas y caballeros, la situación en la que se encuentra Argentina es tan delicada y el abordaje que tiene que hacer Milei, ahora ya no desde el punto de vista ideológico y filosófico, sino en la praxis política, es precisamente el que
explicó en su discurso de toma de posesión como presidente y el que algunos veníamos advirtiendo. La reconversión que pretende realizar desde dentro del Estado va a ser poco a poco de ir dando pasos para, primero, mitigar la gran situación en la que ya se encuentra Argentina, que va a dar sus frutos podridos en los próximos meses y muy probablemente en el próximo año y siguiente. Sin embargo, el camino que parece que quiere tomar Javier Milei para Argentina es el camino correcto. Además, bajo mi punto de vista, como amante de la libertad política, insuficiente, pues las medidas que quiere llevar a cabo con el sacrificio que va a conllevar para los argentinos no suponen ninguna garantía de que a futuro o dentro de 4 años, ante los pocos brotes o los pocos avances conseguidos, Javier Milei perdiera las elecciones y se vuelva a una situación como lo que se ha vivido en las últimas décadas. ¿Cómo evitar, cómo prevenir esa situación? O que, si sucede y vienen unos gobernantes contrarios a Milei, no puedan seguir empobreciendo el país. Pues estableciendo una serie de mecanismos institucionales en Argentina que limiten y hagan forzosamente que la acción de gobierno sea eficiente y eficaz. Y eso solamente se consigue a través de la separación de poderes y que el legislativo no sea una cámara de eco de los líderes de cada partido, como pasa en España y también pasa en Argentina, cosa que además va a hacer muy difícil el mandato de Javier Milei, porque, aunque es verdad que va a gobernar seguramente por decreto muchas cosas, para algunas otras cosas sí va a necesitar al Congreso y al Senado, y allí le van a hacer la vida imposible, además de las huelgas, movilizaciones, etcétera, etcétera. En definitiva, la acción de la política y la realidad a la hora de hablar y de abordar un problema de Estado requiere una teoría de Estado. Y la presentación de las soluciones que ha hecho Milei durante la campaña y los años que se ha dedicado a establecer públicamente una serie de críticas y una serie de soluciones no pueden ser adecuadas a la posición que él pretende ahora mismo abordar. Sin embargo, el camino que él pretende llevar a cabo obviamente es el necesario para Argentina y esperemos que pueda realizarlo durante los años suficientes como para que dé sus frutos. Sin embargo, si no tocan las estructuras que son las que han llevado a Argentina a la crítica situación en la que se encuentra, desgraciadamente todo el sacrificio habrá sido en balde. Y por último y para terminar, me resultó muy cómico y muy ilustrativo ver al jefe del Estado español, Felipe VI, a apenas 1,5 metros de Javier Milei mientras pronunciaba su discurso, y Javier Milei narraba y relataba con su famosa frase de no hay plata, va a haber que haber un shock, un reajuste drástico, explicando todas las políticas, todo el desarrollo que se ha realizado en las últimas décadas en Argentina que ha llevado a esa situación, y a nuestro monarca mirando, o en algunos momentos incluso parecía distraído mirando a la nada, cuando Javier Milei estaba narrando precisamente las mismas medidas que en España, gobierno tras gobierno, partido tras partido, se están construyendo en la misma línea y en el mismo camino que ha andado nuestro país hermano en ultramar, Argentina. Porque efectivamente España está en una situación análoga de crecimiento del Estado, impulsado y como germen del problema de la ausencia de límite y control, donde la corrupción repartida entre los oligarcas en diferentes instancias, es más, agravada la situación de España respecto a la de Argentina por la multiplicación de ese poder concentrado, de esa falta de límite y control, de ese despilfarro y de esa corrupción, por la multiplicación del Estado en el Estado de las autonomías. Porque llegará un momento que, bueno, este hombre seguramente ni se lo plantea, que efectivamente la monarquía española tendrá que elegir o España o el régimen del 78. Las dos cosas no pueden ser. Yo creo obviamente que va a elegir aquello que ha llevado en su momento nuevamente a la monarquía al poder. Porque así como Argentina es una oligarquía presidencialista, España es una monarquía oligárquica. La oligarquía es la forma de gobierno, la república presidencialista o la monarquía es la forma de Estado. Sin embargo, sus males son los mismos. Y desgraciadamente muy pronto los empezaremos a ver, tan pronto como se empieza a cerrar el grifo del único que está manteniendo también a este Estado fallido en España,
con vida, o mejor dicho, con las constantes vitales en aparente funcionamiento, que es el Banco Central Europeo, con la deuda, tan pronto como cierre el grifo, empezaremos a ver que efectivamente este Estado fallido está muerto y que se mantiene artificialmente con vida a través de ríos de dinero, de impresión de moneda y de deuda pública, caso análogo al de Argentina, por la corrupción nacional y en este caso también extranjera. Nada más, espero que les haya parecido interesante el vídeo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, salud y libertad colectiva.